toda su familia muerta había venido y estaban en la sala de su casa y que le decían, ven, ven, ven. Ella abrió los ojos bien grandes y miró a la pared asustada, como diciendo, ¿qué hay ahí? Entonces yo le dije, ¿qué has visto? Dime qué has visto. Ya te toca trascender, le dije. En sus ojos mostró mucho miedo, que esa mirada de miedo se fue convirtiendo en una paz conforme yo le hablaba. Su mirada se quedó impregnada en mis ojos. Es grande y te lo digo por experiencia mía, que estuve postrada en cama muchos meses y yo tenía miedo a la muerte, pero por el dolor. Y yo al final lloré y le decía, yo te quiero mucho. El perdón es el don más grande que nos ha dado Dios para tranquilidad de los dos, del que se va y del que se queda. Y creo yo que es más para el que se queda. Bienvenidos a Exprésate y Conecta, una producción de Sleep Studio. Este es un espacio donde compartimos historias que nos hacen pensar, sentir y crecer. Queremos que te lleves reflexiones, aprendizajes y un momento de conexión contigo. Así que, si buscas inspiración, acompáñanos y suscríbete. Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exprésate y Conecta. Soy Inés Fernández y este espacio es para crecer, conectar y aprender juntos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más misteriosos y sagrados de la vida, cuando nos toca partir. Y nos acompaña una persona muy especial, ella es Giovanni Deza, ¿sí? Y nos va a compartir 3 anécdotas que tuvo que pasar como enfermera técnica, ayudando a personas a que puedan trascender hacia la otra vida. Bienvenida, Giovanita. Gracias, a este Marlene. espacio. Gracias. Gracias a ti por permitirme participar y dar a conocer estas experiencias de las personas que han trascendido, ¿no? Y saber un poquito más, ¿no? Sí. Gracias a ti, Giovanita. Giovanita, cuéntanos, ¿cómo es que te decides, primero que nada, a estudiar la carrera técnica de enfermería? Bueno, yo tengo una vocación muy grande, que es el cuidado al paciente. Yo amo cuidar al paciente, amo, es lo mío. Mi vocación era ser médico. Lamentablemente hubieron temas en el camino que no me lo permitieron y logré estudiar enfermería técnica a la edad de 18 años. En el transcurso de la vida, ¿no? He ido viendo varios temas con lo que se refiere a mi carrera, en los cuales mucho no he trabajado, pero sí he tenido la oportunidad de cuidar a pacientes, ¿no? De cuidar a pacientes que ya han estado en una etapa terminal, a pacientes postrados. Esa ha sido mi experiencia con el tema de la enfermería. Uh-huh. ¿Nos puedes compartir una de estas experiencias? Vamos a hablar de 3 de ellas. De la primera, que fue allá en un pueblo en Perú, allá en un pueblo cuando te tocó acompañar a un señor ya en la última etapa de su vida. Claro, esta personita era una persona muy querida para mí. Estaba en una etapa terminal de un cáncer, ¿no? Y a veces yo digo, yo tengo la dicha de lograr conocerlos, porque yo primero los conozco, los exploro, porque tú no puedes hablarle a una persona de frente, hay que ser empáticos, porque esas personas sufren, esas personas, trascender no es fácil para ninguna persona. Uh-huh. Se les ve el sufrimiento, el miedo, el temor en sus ojos, en su alma. A estas personas hay que irlas tratando, explorándolas, conociéndolas. Y he tenido la suerte que a mí me han comentado toda su vida en cada momento que hemos ido pasando. En esos momentos he tenido la oportunidad de acercarlos a Dios, que es lo primero, que busca una persona cuando va a trascender, busca su encuentro, su parte divina, su parte
esa partecita de Dios que llevamos cada uno de nosotros y que muchas veces no la desarrollamos por nuestro ego, no por nuestro ego. Entonces a estas personitas yo las voy acercando a Dios. Tengo la oportunidad de irlas acercando por medio de oración, por medio de cánticos y también hablándoles un poco de lo que es la muerte, ¿no? Y hay estudios demostrados que cuando una persona trasciende en el estado de postración en cama, ¿no? Tiene la dicha de trascender maravillosamente con una paz inmensa que es la que se siente y con familiares que vienen a recogerlo, a llevarlo a trascender, ¿no? Tienen esa felicidad esas personas que es diferente a una persona que trasciende en un accidente, de repente en un asalto, en una balacera, es diferente, ¿no? A estas personitas que están en cama, ¿no? Entonces a esta personita yo le fui hablando sobre Dios, mucho oraba con él porque él me pedía orar y yo le oraba. Cada vez que me veía me decía, oremos. Y te digo que esas personas hasta el último momento de su vida, hasta el último momento de su lucidez, esta personita me levantó las manos. Sin voz me levantó las manos. Y yo le hablé, y yo le oré, y yo le dije que siga la luz, que está sintiendo esta paz inmensa que se siente al trascender. ¿Verdad que la está sintiendo? Le decía yo. Y le tocó trascender y se fue. Rodeado de su familia se fue. Giovanni, ¿y qué es lo que tú ves en ellos en los últimos días? ¿Ellos logran de repente ver, sentir? ¿Qué es lo que ellos experimentan en esos últimos días? Mira, esta personita, lo que me comentó, creo que fue una semana antes de su trascendencia, es que había soñado o había visto, dice, que toda su familia muerta había venido y estaban en la sala de su casa y que le decían, ven, ven, ven. Lo soñó a toda su familia, a su madre, a su padre, a sus hijos, a parientes, a todos los fallecidos y los llamaban. Cuando él me comentó eso, yo dije entre mí, ya no le falta mucho. Ya no le falta mucho para trascender. Pero sé que trascendió que vino su madre a llevarlo, porque él llamaba a su madre en sus últimos suspiros. Wow. Sí, es su madre quien la llevó. Y yo sé que se ha ido bien. Sé que se ha ido bien porque se siente, en el ambiente se siente la paz. Se siente esa paz de que esta persona se ha ido bien. ¿Y cómo viste su rostro en esas últimas horas antes de que él partiera? Tranquilo, tranquilo. Muy tranquilo, sí estuvo tranquilo. Por eso sé que se ha ido bien. Claro. Se ha ido bien. ¿Y hubo algún momento en ese tiempo que tú lo acompañaste que tal vez él tuvo algún pendiente con alguien y logró perdonarse, reconciliarse? Porque se dice, ¿no?, que muchas veces en las últimas horas cuando una persona fallece es como que comienza a liberarse. ¿Te pasó específicamente con este paciente o tal vez con otro? No, con él no. Pero sí yo le decía que pida perdón a Dios, que si tiene alguien a quien pedirle perdón, que lo haga. Pide perdón, le decía. Entrégate al Señor. Entrégate al Señor, entrégate a Dios, entrégale tu alma a Dios. Él te va a ayudar en todo momento. Y esa es la parte que él hizo, ¿no? Entregarse a Dios. Qué bonita experiencia que has tenido con esta persona. Bueno, él llegó ya a trascender. Y cuéntanos sobre el caso estuviste cuidando a una anciana. Ay, esto fue como un sueño. Fue un sueño para mí, ¿ah? Fue un sueño porque se presentó la oportunidad de un trabajo en Europa. Y yo me he ido como sonámbula.
De verdad, mi ida y mi regreso ha sido como sonámbula, ha sido como que, oye, yo no estoy acá, yo estoy en otro planeta, estoy en otra dimensión. Toda mi vida allá ha sido esa, pero buscaba cuál es el propósito por el que estoy acá. Desde que me fui, ¿cuál es el propósito que me lleva hasta allá? Llegué a cuidar a una abuelita, a mi abuela, como le decía yo. Tenía un carácter muy especial, que al principio me chocó, pero nos llegamos a conocer y nos llegamos a complementar y la llegué a querer mucho. Yo la llegué a querer a la abuela, ¿no? Tanto era así que cuando yo ya me tocaba venir, porque yo tenía fecha de regreso, y yo le seguía preguntando, Dios, ¿y a qué vine? Ya me voy a regresar, la voy a dejar sola. Señor, la voy a dejar sola, le decía yo al Señor. Ella sufre mucho, no quiero que sufra, le decía yo al Señor. Y cayó enferma, cayó mal de un momento a otro. Lamentablemente estaba presentando un cáncer, ¿no? Me tocó también cuidarla ahí, cuidarla hasta día antes de su operación también. Y a la abuelita, ella estaba muy triste, era una persona muy triste, muy triste. De verdad, a mí me dolía mucho su tristeza, mucho. Yo creo que si yo hubiera sabido que ya iba a partir, hubiera hecho más por ella, hubiera hecho más por ella. La programaron para una cirugía y lamentablemente la cirugía no salió como se pensaba. Y en el lapso de 12 horas falleció por una septicemia. Y fue muy triste porque ella era una mujer muy fuerte y todo fue avanzando a una velocidad para mí que yo estaba con ella, ¿no? Entonces se le notaba la tristeza en los ojos y ella no quería morir. A pesar de su avanzada edad, ella tenía muchos años, pero ella no quería morir, ¿no? Y la abuelita, yo le iba hablando porque poco me escuchaba sobre Dios. Tenía un carácter, era católica hasta los huesitos. Pero yo le fui hablando, ¿no? A eso de la madrugada, porque ella lo operan 8 de la mañana fallece. Me dice, me siento mal, Giovanni, me siento muy mal. Le digo, ya te han puesto varias ampollas para el dolor, le digo. Ya demasiadas ampollas para el dolor te han puesto. Lo único que nos queda es orar. Por favor, acompáñame a orar. He orado con ella y le digo, entrega tu alma a Dios y pídele perdón. Le pidió perdón, Dios perdóname, te entrego mi alma. Lo hizo. Ya, pero se sentía mal. Y yo me decía, me siento muy mal. Yo de verdad estaba tan cansada también por los días que había estado cuidando con ella. Y oraba y ella no encontraba modo de estar bien. Y la verdad que yo ya la vi mal, le pusieron oxígeno y en una persona cuando va a partir lo primero que se le refleja es acá en su vientre, en la respiración, ondeada. Yo lo miré y vino una doctora y le dije, mírela, le digo, me parece que sí, me dijo, tu familiar está partiendo. Y ella escuchó. Eran a 2 horas para que ya trascienda, escuchó. Y abrió los ojos grandes. Y la doctora dijo, está escuchando, está lúcida. ¿Qué más podía hacer por ella? Decía. Ella tenía un hijo muy querido. Entonces,
Lo que yo hice en ese momento es comunicarla por teléfono con él para que se despidiera. Y le diría que la ama porque ella siempre quería escuchar de su hijo, te amo, mamá. Y lo llamé y se lo dijo, te amo, mamá. Wow. Y me tocó la parte difícil. Y le hablé y le dije, ¿te acuerdas cuando hemos hablado sobre la muerte? ¿Te acuerdas? Le dije. Ujú. Ya te toca trascender, le dije. En sus ojos mostró mucho miedo, pero mucho miedo, ¿ah? Le dije, pero también recuerdas que te dije que es la parte más hermosa del ser humano trascender, que vas a sentir una paz inmensa. Va a venir tu papá, tu mamá por ti. Le digo, tu hermano también va a venir por ti. Y ella me miraba, pero con una mirada tan penetrante, su pupila en mi mirada. Era tan fuerte su mirada, que esa mirada de miedo se fue convirtiendo en una paz conforme yo le hablaba y le cantaba. Le cantaba canciones cristianas, ¿no? Y le decía, agárrate fuerte de tu mamá, agárrate fuerte de Dios. Y ella me miraba con tanto amor. Su mirada se quedó impregnada en mis ojos y me dejó con una sensación extraña por mucho tiempo, ¿ah? Por mucho tiempo. Esa mirada hasta ahorita no se me va de mis pupilas. Se ha quedado impregnada en mí. Y yo al final lloré y le decía, yo te quiero mucho. Porque ella quería escuchar la palabra siempre que la querían, porque ella se sentía no querida. Claro. Yo te quiero mucho, yo he convivido contigo y yo te quiero mucho. Anda con Dios, le decía, anda tranquila, acá todo va a estar bien. Y lloré muchísimo por ella, sí, lloré muchísimo. Wow. Y yo creo que ella llegó a ver a su familia, porque en el momento que estaba mal, que no encontraba comodidad, ella abrió los ojos bien grandes y miró a la pared asustada, como diciendo, ¿qué hay ahí? Entonces yo le dije, ¿qué has visto? Dime qué has visto. No, nada, me dijo, nada, porque ella sabía, porque yo le hablé también sobre el trascender, que uno llega a ver a su familia, llega a ver a sus seres queridos, a las personas que más ha amado. No me lo quiso decir, pero sí llevo un gran porcentaje de que vio, de que sí vio. Y le tocó partir. No quería, pero le tocó partir. Claro. ¿Y cómo fue el entorno de esta mujer? Porque tú me dices que había mucha tristeza, mucho dolor. Su mismo carácter, tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte, demasiado. Entonces ese carácter le llevó no sé, de repente a ser incomprendida o a que a ella la consideren la mujer fuerte, ¿no? La mujer con mucho coraje. Durante el tiempo que estuve con ella me contaba su vida, y ahí empecé a conocerla, de que ella no era mala, no era mala. Ella la misma vida que llevó le hicieron muy fuerte, con mucho carácter, a solucionar todo. A pesar de la edad que tenía, seguía solucionando cosas, pero ya no era la jefa, ya no era la líder. Y eso a ella la frustraba. Wow, ¿qué tal experiencia que tuviste que pasar con esta anciana? Cuéntanos, Giovanni, esta anécdota que tuviste, bueno, acá en Perú, con este señor que también creo que tuvo cáncer. Sí, me tocó cuidar a una personita que recién conocía, también con un cáncer que al principio hubo muchas esperanzas que se recuperara, ¿no? Pero lamentablemente llegó a ser un cáncer terminal.
¿no? Al principio hasta él tenía muchas esperanzas también de que esto se llegara a ser un milagro y curarse, ¿no? Pero lamentablemente no se dio, ¿no? Con esta personita yo lo cuidaba y en el tiempo que lo estuve cuidando logré profundizarme con él, conocerlo como persona, conocerlo más. Me contaba mucho sobre su vida, su vivencia, todo me llegó a comentar, ¿no? Yo con las personas que he cuidado en los momentos de soledad es cuando lograba conversar con ellos y hablarles un poco del tema de Dios y de la trascendencia, ¿no? Al principio yo no le hablaba nada de eso porque había una posibilidad de cura, ¿no? Pero lamentablemente cuando ya todo se fue saliendo de control, ¿no? Ya empecé a hablarle sobre la trascendencia, sobre el que pida perdón, sobre así no te hayan hecho nada, le decía pide perdón. Y sí, supe que pidió perdón a familiares, no, pero él me dio mucha pena porque sufrió muchísimo, sufrió demasiado. ¿Sabes? Y cuando una persona sufre en carne, el temor a la muerte es grande. Es grande y te lo digo por experiencia mía, que estuve postrada en cama muchos meses y yo tenía miedo a la muerte, pero por el dolor en la carne que se siente. Es el temor que uno siente, ¿no? Y este señor, bueno, partió con sufrimiento, sí partió con sufrimiento. Yo me despedí de él un día antes, hablándole sobre el perdón, sobre la entrega del alma, sobre la trascendencia, sobre todo eso, le logré hablar todo eso. Le fui hablando en varios días, ¿no? Y también le decía sobre el que si él partía, ¿no? Si él partía, pero tanto dolor sentía que él sí quería ya trascender. Él quería trascender. Y lo hizo. No estuve el día de su trascendencia, estuve un día antes. De estos 3 casos que nos compartes, ¿qué es lo que tú has podido ver en común en el entorno de la familia, ¿no? En general, ¿qué es lo que has visto? O sea, porque al menos lo que yo entiendo de estas 2 últimas personas que nos compartes, hubo mucha tristeza, ¿no? Si tuvieras tú de repente que hablarles a los familiares de una persona que ya está, lo han desahuciado, ¿qué dirías a estas personas? No solamente a ellos, sino a todos los familiares cuando tienen una persona postrada en cama, ¿no? Que ya está a puertas a trascender. Hay que ser empáticos al dolor de la persona. Hay que ser empáticos, hay que darle calidad de vida. Calidad de vida en muchos aspectos, en su comida, en sus posiciones que tienen que estar, ¿no? En demostrarles y decirles que lo quieren, en lo valioso que ha sido esta persona para ellos, ¿no? En lo importante que ha sido en la vida de cada uno de ellos. A los familiares, a las amistades, a todo, acercarse a estas personitas. Y si esta persona se ha equivocado y ha hecho daño, de igual forma, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que están resentidas con esa persona que están ya, que que ya están a punto de trascender, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que tienen El perdón. ¿Y sabes por qué? Porque el perdón, cuando uno da perdón a otra persona, es también para paz de uno, para la paz de uno mismo. Porque la otra persona si parte, ya parte, trasciende de este mundo. Claro. ¿Cómo te quedas tú al no perdonarlo? ¿Cómo queda uno al no perdonar? El perdón es el don más grande que nos ha dado Dios para tranquilidad de los dos, del que se va y del que se queda. Y creo yo que es más para el que se queda. Así es. Porque ¿a qué hemos venido a esta vida? A aprender. ¿Y cómo aprendemos? A base del sufrimiento, a base de las diferentes experiencias que tenemos en esta vida, ¿no?
Y de las malas es que aprendemos mucho más. Ujú. De las malas es de la que nos enseña. Ujú. Yo a estas alturas de mi vida estoy muy agradecida por todas las experiencias malas que he tenido. Estoy agradecida de las personas que me han hecho daño, porque de ellas aprendí. Estoy agradecida de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo que me toca todavía por vivir. Pero ahorita me siento un poquito preparada. Ya he aprendido mucho. Ujú. He aprendido sobre la vida, sobre el perdón, ¿no? Sobre el ego, sobre uno mismo. Ujú. Así es. ¿Algo más que quisieras compartirnos, Giovanni? Que hay que ser empáticos con sus familiares, con sus padres, con personas de la tercera edad, ¿no? Personas de la tercera edad que a veces tienen dificultad o tienen enfermedades o su misma edad les incapacita para muchas cosas. Hay que ser empáticos. Hay que ser empáticos con ellos, porque todos vamos por ese caminito. Todos vamos derechito allá. Gracias, Giovanni, gracias por este espacio. De verdad que este conversatorio va a ayudar. Yo siento que va a ayudar a mucha gente para que puedan reflexionar. Porque a veces, como tú dijiste, ¿no? Nos dejamos llevar por el ego, por el orgullo y pensamos y echamos la culpa al otro. Y no nos damos cuenta de lo que tú dijiste, ese don tan hermoso, tan preciado que es el perdón. El perdón. Y que cuando uno perdona, pues se libera a uno mismo. Sí. Más que liberar al otro es liberarse a uno mismo. Tanta carga que muchas personas tienen por falta del perdón, o porque hay orgullo o porque hay ego. Gracias por traernos esa reflexión, esos aprendizajes. Todos vamos a transitar por ahí. Todos vamos ahí. Así es, todos. Todo. Y qué bonito es saber y conocer, ¿no? Que cuando ya llegue ese momento va a venir la familia a recogerlo, ¿no? La familia, los amigos. Está comprobado científicamente que viene la familia a recoger. Así es. Y esa liberación que tiene el alma cuando ya toca dar ese paso. Sí. Así es. Así es, Marlene. Gracias, Giovanita. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, espero pues tenerte en otro momento para poder conversar, de repente algo más que quieras compartir, porque aquí estamos siempre para aprender, ¿no? Para sacar los aprendizajes de la vida. Gracias. Gracias a ti, gracias a la oportunidad, ¿no? Y bendiciones. Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido un episodio más de Exprésate y Conecta. Si tú tienes una historia, algo que compartirnos, escríbenos en nuestra cajita de comentarios y suscríbete a nuestro canal y regálanos un like. Exprésate y Conecta. Una producción de Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music.